La reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, previstas para este lunes, pues tenían el propósito de dictaminar el llamado Plan B de la reforma electoral, se ha pospuesto de última hora debido a que el documento aún se encuentra en revisión técnica ante la falta de acuerdo con el Partido del Trabajo sobre la redacción en torno al proceso de revocación de mandato. Pero no es el único pendiente, no es el único error, no es la única falla a enmendar, y es Leti Robles de la Rosa, nuestra colega del periódico Excelsior, responsable de la cobertura del Senado, quien nos tiene con lujuria de detalles, le puedo decir, todo lo que está sucediendo con esta posposición. Querida Leti, bienvenida al programa. ¿Qué tal, Ivonne? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues tal como lo has dicho, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos postergaron anoche, de último momento, la reunión que tenían programada para hoy a las 6 de la tarde para aprobar el Plan B y que el miércoles se pudiera, con tiempos, aprobar en el Pleno del Senado de la República. Resulta que comenzaron a pasar las horas, Ivonne, y no se entregaba el dictamen. Y bueno, pues ya pasadas las 9 de la noche, pues mandaron una comunicación firmada por los secretarios de las comisiones, secretarios técnicos de las comisiones, para informar que pues estaba en una revisión de técnica legislativa y que en el momento en que lo tuvieran, pues se les avisaba a los senadores en qué momento se iba a hacer la reunión de la comisión. Y bueno, pues de esa manera ya se sabía que ya no iba a haber reunión este lunes, porque, Ivonne, porque el reglamento del Senado establece que se necesitan para una reunión extraordinaria 12 horas de anticipación para entregar este documento, y entonces tendrían que haberlo entregado a las 6 de la mañana, y quién lo va a leer a las 6 de la mañana. Entonces, bueno, la idea es que a lo largo de esta mañana se pueda entregar el documento para que mañana martes en la mañana se pueda sesionar en comisiones, y de ahí, bueno, el miércoles se pueda aprobar en el Pleno en dos sesiones, una matutina y otra vespertina, porque en el Senado se exigen dos sesiones distintas para dar la aprobación en primera y segunda lectura de un dictamen en materia de reforma constitucional. Y como tú lo decías, no es el único tema de la revocación de mandato, que desde un principio el Partido del Trabajo se ha opuesto, porque dice que le da una ventaja inusitada a Morena en la competencia si la presidenta de la República se mete a hacer campaña como pretende esa reforma. Pero también, Ivonne, pues tiene dos grandes errores. Uno es establecer que los ayuntamientos puedan tener un mínimo de 7 integrantes y un máximo de 15 integrantes. Resulta, Ivonne, que hay 700 ayuntamientos que tienen un máximo de 5 integrantes. Y hay otros 100 que tienen un máximo de 100 integrantes. Entonces, estamos hablando de que la reforma va a provocar que se creen 1,500 plazas más de Claro. regidurías, y bueno, ahí se va a diluir el ahorro que se pretende al obligar la reducción de las regidurías de un máximo de 15. Y que no trae Entonces, diagnóstico, no trae diagnóstico la iniciativa, diagnóstico de no trae cuántos hay nada, no cuántos trae nada. integrantes hay en los ayuntamientos de la República, que son 2,400. Nada, Ivonne, no trae nada de eso. Otro punto son los congresos estatales. La reforma dice que hay que bajarles el presupuesto para que el presupuesto de los congresos estatales sea en un equivalente del 0,70% del presupuesto de los estados. Pero resulta, Ivonne, que hay 16 congresos estatales que tienen entre 0,5 y 0,69% del presupuesto estatal. Es decir, esta reforma va a implicar que les aumenten el presupuesto a 16 congresos estatales, Si no, se van a ir a porque otros, una opción de inconstitucionalidad, ¿no? Para que pues claro, la Corte les garantice que les den lo que la Constitución señala. exactamente. Entonces, a otros 16 sí se les cortaría, no mucho, Ivonne, pero ahí también se diluye ese ahorro que buscaban. Entonces, bueno, están corrigiendo eso. Ahora, el tema, Ivonne, es que
lo están corrigiendo desde el martes de la semana pasada. El martes en la mañana, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Cetinda, informó, le vamos a hacer cambios porque tiene muchos errores. Y 3 horas después anunció, no, ya no le vamos a hacer cambios porque lo vamos a aprobar tal cual. El tema es que están trabajando en él desde el martes de la semana pasada y ya van casi 8 días y pues no han podido liberar ese dictamen, Ivonne. Los que saben de tras bambalinas, que son los propios senadores, comentan que, bueno, lo que realmente está pasando es que no hay ningún acuerdo que les garantice la aprobación de las 2/3 partes de este llamado Plan B, Ivonne. Querida Leti, falta que nos cuentes cómo va la corrección del asunto de paridad y los entretelones de este desacuerdo de Morena con el Partido del Trabajo, aliado histórico de Morena, impulsor del expresidente López Obrador y pues cuyos votos son determinantes para la aprobación. ¿Puedes esperarnos unos segundos que regresemos de un corte para retomar nuestra conversación? Claro que sí, por supuesto. Tomamos la conversación con nuestra compañera Leti Robles de la Rosa, que nos cuenta por qué se frenó pues la aprobación del dictamen programada para la tarde de este lunes en la Cámara Alta. Leti, el tema de la paridad ya se corrigió, ¿cómo se corrigió? ¿Y cómo pretendían pasar el dictamen o el anteproyecto de dictamen tal cual si no habían hecho ese ajuste? Pues sí, Ivonne, y recordemos que ese fue un error de origen, bueno, todos son error de origen de esa iniciativa, así salió con esas deficiencias de técnica legislativa de Palacio Nacional y entregado vía la Secretaría de Gobernación, es decir, es responsabilidad de la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, que en el 115 constitucional quitaron, borraron que en la integración de los ayuntamientos se tiene que garantizar la paridad de género. Entonces, como lo destacó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, ojo, están quitando esa obligación. Bueno, pues la noche del lunes de la semana pasada, la consejería le envió un documento al Senado pidiéndole que por favor corrija ese error que ellos tuvieron y se introduzca nuevamente el concepto. Evidentemente, Ivonne, como no conocemos todavía el dictamen, pues no Ujú. sabemos los términos en que están corrigiendo todos estos errores o estas pifias que tiene la iniciativa. Y por otro lado, Ivonne, también desde un primer momento el Partido del Trabajo dejó en claro que ellos no van con la decisión de que la revocación de mandato se pueda realizar el mismo día de las elecciones del próximo año. Recordemos, el próximo año se elige nuevamente a los 500 diputados federales Ujú. y también se hace pues la elección estatal en 17 entidades, se renuevan gubernaturas y en la mayoría de ellas se renuevan también los congresos estatales. Entonces, para el PT, el hecho de que la presidenta de la República aparezca en una boleta para la revocación, pues es una ventaja para Morena, porque pues es el partido de ella. Entonces esto pues provocará que los candidatos de Morena se recarguen en la imagen de la presidenta y la presidenta pues de esa manera respalde y garantice más ventajas hacia la competencia en favor de Morena. Ivonne, y el PT no se ha movido de esa posición No hay durante 8 ajustes, no días, hay cambios, Leti, porque nada. el jueves Reginaldo Sandoval, que es el coordinador de los diputados petistas, pues declaraba que les habían encargado a los senadores de su partido que reflexionaran y que el lunes fijaran una postura, pero sí parecía que era muy sólida la argumentación de los petistas en el sentido de que querían que se conserve la revocación en los términos que hoy está en la Constitución, dejándola en el cuarto año, es decir, para 2028, en el caso de que se solicite para la presidenta Sheinbaum, y alegaba Reginaldo Sandoval además que no es posible que antes de la mitad de un sexenio se quiere evaluar y sobre todo en unas condiciones como las que vive ahora el mundo, donde pues no puedes poner un elemento de inestabilidad en juego en las urnas. Pues sí, Ivonne, y la posición del PT siempre ha sido que lo quieren adelantar al 27, tiene que ser en agosto.
no puede ser en junio, que es en las elecciones. Y por el otro lado, tendría que ser que mantenerse en el 28. Entonces, ahí en ese punto no hay ninguna señal de que vaya cambios, tanto en el dictamen como en la posición del Partido del Trabajo. Ahora, ¿qué es lo que toma mayor fuerza cada día, Ivonne? Es la posibilidad de que el Partido del Trabajo apruebe en lo general la Ajá, reforma, pero rechaza en lo particular el tema de de la la revocación de revocación. mandato. Y Ah, entonces ya. eso va a implicar que se apruebe una reforma, pero llegue a Cámara de Diputados sin el componente de la revocación de mandato. Ahora, Ivonne, otro de los escenarios en ese sentido es el que plantearon los panistas la semana pasada. Ellos decían, a ver, en la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador solamente salieron a votar los simpatizantes de Morena y por lo tanto, bueno, pues todos quisieron la ratificación del expresidente de la República. Pero en las elecciones del 27 van a ir a la urna, a las urnas los simpatizantes del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano. Y si tú les vas a poner una boleta donde digan, ¿quieres que se vaya la presidenta de la República? Pues hay una altísima posibilidad de que el porcentaje de mexicanos que pidan que se vaya la presidenta de la República, pues va a ser muy alta, porque incluso dentro del propio oficialismo puede o existen críticos del gobierno de la presidenta de la República y el PAN decía la semana pasada, ¿para qué arriesgan a la mandataria federal a un escenario que le puede ser adverso? Entonces, Ivonne, evidentemente sabemos que en este año lo que le pasó a Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, se Ajá. sometió a una ratificación de mandato y pues en las urnas lo perdió, que ya después hayan hecho ahí un ajuste matemático es otra cosa, pero perdió la revocación. Entonces, ¿para qué someter a la presidenta de la Claro. República a un escenario adverso? Entonces, todo eso, Ivonne, está jugando como factores para esta liberación del Del dictamen y que se dictamen. pueda Leti, conocer, ¿no? rápidamente, Leti, por cierto, aprovecho para pedirle una disculpa a la senadora Giovanna Bolaños. Yo decía en mi columna de este sábado que es aspirante o precandidata o natural cuadro aspirante a la gobernatura de Chiapas, y no me equivoqué, una disculpa, es a Zacatecas, pero la mencionaba porque la presidenta también la citó el viernes, la citó porque decía que había otras posturas en el PT. Y mi pregunta es si el escenario Yunes no se puede perfilar para esta votación, es decir, que doblen a 3, 4 del PT y en ese sentido alcancen los números para que aun cuando la cúpula del dirigente, el senador Anaya, está en contra de que la revocación sea empalmada a la elección federal, pues salga adelante con los votos de algunos petistas que tienen aspiraciones electorales y no quieren enojarse con Palacio. ¿Es posible este escenario, Leti? Sí, por supuesto, pero en ese escenario, pues ahorita solamente estaría Giovanna Bañuelos, Bañuelos. porque sí es la que aspira a Zacatecas, pero los otros 5 no. Mira, Ivonne, hay posibilidades de que, pues, por ejemplo, aquel que quiera votar en favor pueda decir, bueno, yo no me quiero meter en broncas con Morena, solicito licencia, me voy y que mi suplente sea el que vote en contra. Ah, ¿Me claro. explico? O Sí, sea, sí, sí. es que hay una infinidad de posibilidades, Simón, infinidad. Yo te puedo decir que el Partido del Trabajo ha votado de manera diferencial en varias ocasiones, esta puede que no sea la excepción. Pues vamos a estar muy pendientes, querida Leti. Gracias por todo tu análisis. Estamos en contacto. Gracias, muy buenos días. Buenos días.